Hola a todos, espero que estén muy bien. Continuamos avanzando con esta tercera parte de análisis de funciones. En este caso vamos a ver algunos ejemplos en los que intervienen gráficos, crecimiento y paridad. El ejercicio 7 me pide determinar si las siguientes funciones son monótonas, indicando si lo son en forma estricta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar uno solo y vamos a analizar cuándo una función es creciente o cuándo es decreciente, para luego determinar si es monótona creciente o monótona decreciente o ninguna de las dos. Para hacer esto analíticamente, que es como vamos a resolver esta actividad, la otra la vamos a hacer gráficamente, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que una función es creciente cuando a medida que yo tomo valores cada vez más grandes del eje X, fíjense, X1 es un primer valor, X2 es mayor que ese valor X1, o sea, X1 es menor que X2. Si yo tomo valores cada vez más grandes del eje X, el eje Y cada vez toma valores más grandes, o sea, la imagen es también mayor. Y en lo contrario, la función va a ser decreciente si a medida que tomo cada vez valores más grandes del eje X, bien, piensen que X1 está primero, X2 está segundo porque X1 es menor, entonces tomo valores más grandes del eje X, f de X1 va a ser más grande que f de X2, y esto significa que la imagen va a ser cada vez más chica, porque las X2 ahora son más chicas que las f de X1. Entonces, ¿esto cómo se lee? La primera es creciente si a medida que avanzo en el eje X, la función va hacia arriba, va subiendo. Y va a ser decreciente si a medida que avanzo en el eje X, la función va decreciendo, va hacia abajo. Que no es lo mismo a decir que sea positiva o negativa, pero es otra historia que ya nos tocará meternos en eso. Bueno, vamos a entonces analizar qué pasa cuando un X1 cualquiera es menor que un X2 cualquiera. Y la vamos a analizar dentro de esta función. Esta función es una función definida por partes, g de x, donde la función vale 1 menos x si x es menor o igual a 0 y menos x si x es mayor que 0. Esta función tiene dos partes y como tengo dos valores para x, yo voy a tener que tener en cuenta todas las posibilidades que me aparezcan. ¿Cuáles van a ser esas? Que siempre x1 va a ser menor que x2, pero tengo que ver qué pasa si tanto x1 como x2 están menores o iguales a 0, o sea, están en esta parte de la función. Después voy a tener que ver qué pasa si x1, que es la que está primero, está en esta, y x2, que es la que está después, está en la segunda parte, o sea que x1 sea más chica o igual a 0 y x2 sea mayor que 0. Y finalmente voy a tener que ver qué pasa cuando las dos son mayores que 0, o sea, cuando las dos están en esta parte de la función. Si en las tres partes me da, por ejemplo, que la función es creciente, voy a decir que toda la función es creciente. Si me da que es decreciente, voy a decir que la función entera es decreciente. Y si me da que una parte es creciente y una parte es decreciente, voy a decir que no es monótona la función. O sea que no solo crece o no solo decrece. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ahora x1 y x2 menores o iguales a 0, que son las que caen en este de acá. Y voy a partir de x1 y x2 y las voy a tratar de convertir en esta forma. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a pensar que la x acá es negativa, o sea que voy a tomar esto y lo voy a multiplicar por menos 1. Y recordamos, por las propiedades que ya hemos analizado, que si yo multiplico una desigualdad por menos 1, ambos miembros, la desigualdad cambia el sentido, o sea que me va a quedar, en vez de menor, me queda mayor. Y ahora fíjense, para que esto tenga esta forma, me falta agregar el 1. Entonces voy a agregar 1 a cada lado. Lo voy a agregar adelante, cosa de que me quede de esta forma. Podrían poner menos x1 más 1 y más 1 acá y después dar la vuelta. Pero es lo mismo, ya hacerlo así, ya queda resuelto. Entonces fíjense, ahí me quedó de la misma forma. ¿Qué voy a decir? Que 1 menos x1 es g de x menos 1, es g de x sub 1, y 1 menos x2 va a ser g de x2. Y acá vamos a sacar una conclusión. Fíjense, tengo x1 es menor o igual a 0 y x2 es menor o igual a 0, y me quedó que g de x, perdón, no, cualquiera esto. En esta parte me quedó que si x1 es menor a x2, como tengo acá el antecedente, la solución me da g de x1 es mayor que g de x2, que está esta de acá.
¿Qué significa? Que esta parte de la función es decreciente. Acá esta parte de la función decrece. Vamos a una segunda parte. Vamos a ver la opción donde x1 es más chica que 0, está acá, o igual, y x2 es más grande exclusiva que 0. Vamos a ver entonces qué pasa. Partimos de x1 y x2 y ahora voy a querer convertir a x1 en algo parecido a esto y a x2 en algo parecido a esto. No lo voy a poder hacer enteramente, pero vamos a ver cómo nos la rebuscamos. Empezamos, como las dos son negativas, multiplicamos por menos 1, entonces me voy a empezar que esto lo convierto en menos x1 mayor que menos x2. Y ahora fíjense, esta de acá, la segunda, ya tiene la forma que tiene que tener, menos x. Entonces lo que voy a hacer es pensar qué pasa si yo tengo que esto es mayor que esto de acá. Si yo quiero convertir esto en esto, le agrego 1, entonces me va a quedar menos x1 más 1. Y al agregar 1, esto sigue siendo mayor, ¿sí? Por las reglas del mayor, justamente. Estoy sumando 1, sigue siendo más grande que el otro que no le sume nada. Entonces ahí me queda de esta manera. Y lo que voy a hacer es, para que tenga la misma forma, esto lo voy a dar vuelta para que me quede el 1 adelante, o no, y directamente ya pienso que esto me quedó mayor que esto, entonces g de x1 es mayor que g de x2. Entonces estoy de nuevo que parto de x1 menor que x2 y llego a g de x1 es mayor que g de x2. Por lo tanto, estamos en esta también, decrece. Última parte ahora, ya vimos qué pasa cuando las dos son menores que 0, ya vimos qué pasa cuando una es menor o igual que 0 y la otra es mayor que 0. Vamos a ver qué pasa ahora cuando las dos son mayores que 0. Entonces, parto también de acá, las dos son mayores que 0, las quiero convertir en esto. Lo único que tengo que hacer para convertir x1 en menos x1 es multiplicar por menos 1, es lo que hago en los dos miembros, me queda mayor, por lo tanto ya tenemos la forma de la función, decimos que g de x1 es mayor que g de x2, entonces esta también decrece. De nuevo, decrece porque parto de que x1 es menor que x2, como está acá, y llego a que g de x1 es mayor que g de x2, como está en la segunda opción, o sea que de ahí decimos que decrece. Y ahora vemos, como todas me dio que decrece, todas en la función decrece en todas partes, lo que vamos a decir es que la función es monótona decreciente. Y también vamos a decir que es estrictamente decreciente, porque acá siempre conseguí el mayor solo, no un mayor igual. Si hubiera conseguido un mayor igual, o sea que en una partecita la función hubiera sido constante, no cambiara de signo, bien, ahí, no cambiara de signo, no cambiara de valor, ahí podría haber dicho que no es estrictamente decreciente, porque no siempre decrece, hay un momento donde para, por decirlo así, entonces no está decreciendo, pero en este caso no es lo que ocurre, va a ocurrir en la segunda y lo vamos a ver gráficamente. En esta segunda función tenemos también una función por partes, en este caso 3 partes, donde tenemos que algo pasa en la función, es esta lineal si x es menor que menos 1, es constante si x está entre menos 1 y 1, incluyendo al menos 1, y es otra función lineal, en realidad la función identidad, si x es mayor o igual a 1. Lo que vamos a hacer ahora, para cambiar, vamos a hacer el gráfico y vamos a analizar directamente el crecimiento a partir del gráfico. Al hacer el gráfico de esta función queda de esta manera, ¿por qué? Porque hasta el menos 1 es 2x más 3. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos 2x más 3 y del menos 1 en adelante borramos. Acá no puse ni una referencia en el gráfico. Faltaría poner x, y algún par de valores de cada eje como para tener la escala. Pero bueno, agréguenla ustedes ya que estamos. Bueno, después, entre menos 1 y 1, la función es constante, vale 1. O sea que me queda esta horizontal. Y acá va a estar la clave para el análisis. Y después, mayor o igual a 1, lo que hace la función es ser la identidad. O sea, la identidad es la que pasa por el centro de coordenadas, bien, y que al 1 le corresponde el 1, el 2 el 2, etc. Y borro desde el 1 en adelante, incluyendo al 1. Igualmente acá, como esta parte no la incluye, pero esta la incluye, queda cerrado, y acá también, que es lo mismo que pasaba en la anterior. Bien, entonces ahora tenemos que analizar el crecimiento. Vamos a mirar lo siguiente, la función va a ser creciente si a medida que tomo x más grandes, la función, el eje y, toma valores cada vez más grandes. ¿Qué pasa? En esta primera parte, la función es creciente, bárbaro, porque mientras agrando la x, se agranda la y. En la tercera parte, mientras agrando la x, se agranda la y. Pero en la parte esta del medio, la constante, a medida que agranda la x, la y sigue siendo igual.
o sea que no se cumple ninguna de estas, no es ni mayor ni menor. Lo que vamos a decir es que como esta parte es creciente, esta es creciente y esta es constante, vamos a decir que la función es no decreciente, o sea, no decrece, hace todo lo otro, pero no decrece. Hay partes donde crece, hay partes donde queda siempre igual. Y ahí entonces tenemos el análisis de esta función. No decimos nada tampoco de si es estricta porque no es estrictamente creciente, porque no está constantemente creciendo, por ejemplo, o constantemente decreciendo, deja de decrecer en un momento, por lo tanto no es estricta. En realidad en muchos libros van a encontrar que en vez de no decreciente habla de que es creciente no estricta, pero bueno, eso depende de cada libro, cada maestrito con su librito. Bien, seguimos avanzando. En el 8 hay que determinar si cada una de las siguientes funciones tiene algún tipo de paridad. Y vamos a tener estas tres funciones distintas y tenemos que analizar entonces si son pares o impares. Vamos primero a la definición. Una función es par si el dominio de la función es simétrico, eso para las dos, para que haya paridad, el dominio tiene que ser simétrico. Y va a ser par si f de x es igual a f de menos x, y f va a ser impar si menos f de x es igual a f de menos x. Así que vamos a tener que hacer estos análisis para ver si la función es par. Una observación, todavía no lo hemos dicho, pero si una función es par, no va a ser impar a menos que la función sea 0, que es el único caso que la función tiene las dos cosas, par e impar. Y si una función es impar, tampoco va a ser par a menos que sea esa función 0. Pero por los demás casos nunca va a pasar eso, nunca va a pasar que la función sea las dos cosas. Puede que no sea ninguna de las dos, eso también. Bueno, vamos a analizar de la primera el dominio. Esto es una función constante. El dominio es todos los reales. Listo. El dominio entonces es simétrico. Ya cumple la primera parte, la amarilla. Vamos a hacer f1 de menos x para ver si es par. F de x ya lo sabemos. F de x es 4. F de menos x es cuestión de reemplazar. Acá no tengo nada para reemplazar. Así que también va a ser 4. Y fíjense que me queda que f de x es igual a f de menos x. Entonces, las dos valen 4, entonces lo que decimos es que f1 es par. Ya, como les anticipé, me va a dar que no es impar, pero vamos a hacer la comprobación para justamente ver cómo se hace. Vamos a hacer menos f1 de x. Ya tenemos f de menos x, ya la tenemos. Nos falta menos f de x. Menos f de x es cambiarle el signo a f de x. En este caso 4 se convierte en menos 4. Y como vemos, menos f de x, que es menos 4, no es igual a f de menos x, que es 4. Entonces esta función decimos que no es impar. La segunda es esta función polinómica, una función cuadrática, que como sabemos de las cuadráticas o de cualquier función polinómica el dominio es todos los reales, así que también estamos ante un dominio simétrico. Entonces ya la primera parte la tenemos cumplida. Vamos a ver f de menos x. F de menos x va a consistir en reemplazar esta x y esta x por menos x, como acabo de hacer acá. Y luego es cuestión de pensar, trabajar un poco la expresión. Podemos ir escribiendo después del igual cada propiedad que hacemos. En este caso no lo voy a hacer porque tampoco un poco de trabajo algebraico. Me queda menos x al cuadrado, que sabemos que es x al cuadrado, y más menos x, que me da menos x. ¿Y qué podemos decir acá? f2 de menos x es x cuadrado menos x. Y f2 de x es x cuadrado más x. No es lo mismo por este signo que es distinto. Entonces esto es distinto de f2. Entonces f2 no es par. Vamos a ver si es impar. Tenemos que hacer menos f2 de x. ¿Qué hacemos? Le ponemos un menos adelante de esto, como hacemos acá. El menos le cambio el signo a todo, entonces me queda menos x cuadrado menos x. Acá es la distributiva del menos, en realidad lo que hacemos del menos 1 que tiene adelante, y me queda esta expresión. Ahora, menos x cuadrado menos x, nosotros tenemos que menos f de x tiene que ser igual a f de menos x. Esto de acá no es igual a esto de acá, por lo tanto esta función tampoco es impar, no es ninguna de las dos. Vamos a la última. En la última, esta función, el dominio es todos los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Por qué? Porque tanto menos 1 como 1 hacen que el denominador sea 0, que es el único valor que no acepta la función racional. Esta función es una función racional porque es una fracción, justamente, una fracción de dos polinomios. Bueno, entonces, acá tenemos que el dominio es simétrico, ¿sí? Porque le sacamos justamente los dos valores simétricos, todos los demás valores quedan espejados, está bien.
y vamos a buscar f3 de menos x. f3 de menos x, reemplazamos esta x por menos x, reemplazamos esta x por menos x y me queda al cuadrado. Limpiamos un poco la expresión, este menos lo voy a llevar adelante, este menos x al cuadrado es lo mismo que x, o sea que la expresión sería esta de acá. Como vemos, esta expresión de acá no es la misma que esta de acá, al contrario, son opuestas. Entonces, esto de acá decimos que es distinto de f3, entonces f3 no es par. Vamos a ver si es impar. Recordemos, para que sea impar, la función negada tiene que ser igual a f de menos x. Entonces vamos a buscar cuánto es menos f de x, es ponerle un menos adelante a esto, y oh casualidad, esto de acá es exactamente esto de acá. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la función va a ser impar. Y ahí tenemos entonces todo analizado. Vamos al ejercicio 9. El ejercicio 9 tiene unas cuantas partes y en la primera, la A, me dice que muestre que, siendo A contenido en los reales un conjunto simétrico, la única función f de dominio A hacia los reales que es par e impar simultáneamente es la función nula. Esto es algo que dije hoy, pero ahora lo vamos a demostrar. Bien, entonces vamos a usar lenguaje simbólico, eso que tenemos acá. Si tenemos que f de dominio A hacia R, tal que A contenido en R es simétrico, bien, el dominio de la función esta es simétrico y además f es par e impar, entonces f de x es igual a 0. Es lo que tenemos que demostrar. Partimos de estas dos como hipótesis y tenemos que llegar a esto como tesis. Vamos a partir de algo sencillo. Si x pertenece a A, x es un elemento del dominio, entonces menos x pertenece a A. ¿Por qué? Porque A es simétrico, o sea que todos los valores opuestos están dentro del conjunto A. Vamos a una segunda afirmación. F es par porque me lo dice la hipótesis. Si f es par, entonces, por definición, f de x es igual a f de menos x. Bien, tengan en cuenta que como yo quiero demostrar para este lado, para la derecha, voy de acá para allá, pongo todo flechitas para la derecha. Estas dos tranquilamente pueden ir para los dos lados, pueden ser un sí, solo sí. Pero no me interesa hacerlo así, así que directamente lo hago así porque es lo que dice acá. Acá dice mostrar que una cosa implica la otra, listo. Entonces esto de acá tiene que ir para acá. Si me pidiera la doble implicación tengo que hacer la doble flechita. F es impar significa que menos f de x es igual a f de menos x. Y ojo que acá también puedo decir, este menos me lo llevo para acá y digo que f de x, o multiplico los dos por menos 1, f de x es igual a menos f de menos x. Que se lo vamos a usar bastante en las demostraciones que siguen. ¿Y qué voy a hacer? Multiplico miembro a miembro por menos 1 en esta 3. Esta de acá multiplico por menos 1. Entonces, ¿qué logro? Logro decir que menos f de x por menos 1 es f de x. F de menos x por menos 1 es menos f de menos x. Ahora, de acá vamos a trabajarlo un poquito. Voy a decir, este menos le voy a poner en un corchete bien para diferenciar que son dos cosas distintas y dejo el menos y el f de menos x adentro. Y fíjense que nosotros en 2, en este de acá, dijimos que f de menos x es lo mismo que f de x, porque f es par. Entonces acá me queda, por esa afirmación 2, que menos f de x es igual a f de x. Esto de acá se convierte en esto de acá. Eso es lo que acabamos de decir. Entonces vamos a resolver esto. Esto podemos decir que ya sabemos que los dos van a ser 0, pero ya que estamos, porque 0 es igual a menos 0, pero podemos hacer un poquito, no sé, de álgebra para cambiar algo. Hago f de x más f de x, 2f de x es igual a 0, entonces de acá también concluimos que f de x es igual a 0. Y f de x es igual a 0 es lo que queríamos demostrar. Así que ahí terminamos de hacer esta demostración. Vamos al próximo. El ejercicio 9b me dice lo siguiente: siendo p1 y p2 dos funciones pares, i1 e i2, dos funciones impares definidas en A, determinar, de ser posible, la paridad en cada uno de los siguientes casos. Y tenemos acá un montón de casos para tratar de determinar la paridad de los resultados de esas operaciones. Vamos con la primera. Partimos de que f1 de x es igual a p1 más p2. Primero, la fórmula dice f1 igual p1 más p2. Bien, p sub 2. Los profesores de matemáticas odiamos decir p2, pero bueno, vamos a decirlo. Dijo p2. Bueno, entonces, f1 es igual a p1 más p2.
Entonces acá lo aplicamos a la x, f1 de x es igual a p1 más p2 de x. Esto de acá usamos la definición de suma de funciones para expresarlo de esta manera, como p1 de x más p2 de x. Y después lo que vamos a hacer es decir que como p1 de x, como p es par, p1 de x es igual a p1 de menos x. Y como p2 es par, p2 de x es igual a p2 de menos x. Entonces, por definición de par, podemos decir esto. Luego, ¿qué hacemos? Esto lo volvemos a convertir en la operación suma. Entonces me va a quedar que p1 de menos x más p2 de menos x es p1 más p2 de menos x. Nuevamente por definición de suma. Y esto de acá no es otra cosa que f a f sub 1 de menos x. Entonces partimos de f1 de x, llegamos a f1 de menos x. Esto quiere decir que esta función es par. ¿Por qué? Porque la función es lo mismo que la función con la variable negada. Bien, ese está terminado, vamos al segundo. El segundo, vamos a partir de que f2 es igual a, esta de acá, f2 es p1 más i1. Como tengo p1 más i1, por definición, me va a quedar como p1 de x más i1 de x. Esto es replomo ponerlo, pero bueno, es necesario ponerlo porque es parte de la definición que se usa. Ahora, acá, ¿qué tenemos? Vamos a usar la definición de par e impar para ver si podemos hacer algo. Por ejemplo, podemos decir p1 de menos x, porque p es par, podemos expresarlo así. Y i1 de x yo lo puedo expresar como menos i1 de menos x, usando la definición de función impar, donde cuando este era negativo, menos i1 tiene que ser igual a i1 de menos x, pero como acá lo tengo más, acá lo pongo con menos para que sea coherente el reemplazo. Entonces me queda así. ¿Qué voy a hacer? Acá me queda una resta. Decimos que usamos la definición de resta de funciones, por decirlo de una manera. Y esto de acá no se parece a lo que teníamos que llegar, o con lo que tenemos que llegar para que la función sea par o impar, porque este me queda con un menos, no como un más. Entonces vamos a decir que f2 no es ni par ni impar. ¿Qué podemos hacer alternativamente a esta? Si no es, lo mejor es dar un contraejemplo. Entonces tomamos una función que sea par, una función que sea impar, la sumamos y vemos que no es par. Entonces ya ahí podemos, no es par, no es impar tampoco. Entonces vamos a decir que ya lo comprobamos que no es par ni impar porque encontramos un contraejemplo. Vamos a los próximos. f3 es i1 más i2 de x. O sea, estoy sumando ahora dos funciones impares. Bien, no nos olvidemos de eso. P es par y es impar. Si tengo que sumar estas dos funciones impares, por definición de suma me van a quedar i1 de x más i2 de x. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar, como son funciones impares, las cambio por la versión negativa y con la x cambiada de signo. i1 va a ser igual a menos i1 de menos x. i2 va a ser menos i2 de menos x. Eso es por definición de impar. Ahora fíjense, los dos términos tienen un menos, podríamos decir que tienen un menos 1. Hacemos un factor común, en realidad aplicamos la ley distributiva al revés, que no es otra cosa más que el factor común, para dejar menos adelante de las dos sumadas. Y como tengo las dos sumadas, las puedo escribir como suma, me va a quedar el menos de acá adelante de i1 más i2 de x. Y fíjense que i1 más i2 de x es la función de menos x, perdón, es la función menos f de menos f3 de menos x. Y ahí, como partimos de f3 de x y llegamos a menos f3 de menos x, decimos que f3 es impar. Vamos al cuarto. El cuarto tenemos f cuarta de x, f4 de x es igual a p1 por p2x. Tenemos acá la definición, acá la tenemos aplicada a la variable x. ¿Qué hacemos acá? Aplicamos definición de multiplicación de funciones o de producto de funciones para que me quede p1 de x por p2 de x. Y ahora vamos a, como las dos son pares, sabemos que las podemos reemplazar por la versión con la x negativa porque son lo mismo por ser pares las funciones, p1 de menos x por p2 de menos x. Y esto de acá, por definición de producto, las podemos volver a escribir de esta forma. Y después de esta forma las volvemos a escribir a esa. Me salté ese paso. Bueno, agréguenlo ustedes. Definición de producto. Me queda finalmente f4 de menos x, que es lo mismo que f4 de x. Entonces decimos que esta función es par. Esto
ejemplos son bastante facilitos de hacer. Una vez que le agarramos la mano se darán cuenta que son todos más o menos el mismo razonamiento. F5 de X. F5 es P1 por I1. Entonces vamos a plantear P1 por I1 de X. Aplicamos definición de producto para dejar P1 de X por I1 de X. Ahora reemplazamos P1, la voy a dejar como P1 por P1 de menos X porque es par. E I1 la dejo como menos I1 de menos X porque es impar. Uso la definición de par y la definición de impar. Entonces, ¿qué hago acá? Vamos a usar uno de los teoremas que me decía que si yo tengo algo positivo, esto digamos que está positivo sin menos adelante, y algo con un menos adelante, A por menos B, me queda menos AB. Hago exactamente eso. El lugar de la A lo ocupa todo esto, el lugar del menos B lo ocupa todo esto. Entonces me queda menos AB, o sea, me queda menos P1 por I1. Fíjense, esto no es más otra cosa más que la regla de los signos también de toda la vida. Bien, ahora ¿qué hacemos? Como tengo acá menos P1 de menos X e I1 de menos X, uso la definición de producto para dejar el menos que había delante y P1 multiplicado por I1 de menos X. Y esto de acá es lo mismo que decir menos F5 de menos X. Y como llegué de F5 de X a menos F5 de menos X a demostrar que son iguales, decimos que F5 es impar, bien, porque es F5 y menos F5 de menos X. Casi digo par, son las 12, chicos, estoy cansado. F6. F6 de X es I1 por I2 de X. O sea, tengo dos impares multiplicadas. Vamos a usar la definición de producto como hemos hecho en los anteriores y ahora reemplazamos. I1 la reemplazo por menos I1 de menos X e I2 de X la reemplazo por menos I2 de menos X, usando la definición de paridad. Y ahora me queda algo negativo por algo negativo. Usamos la de menos A por menos B, que es AB, ese teorema que también ya demostramos, para dejar escrito todo en positivo. Menos por menos es más. Y ahora esto de acá lo juntamos con la definición de producto y lo volvemos a armar como F6 de menos X. Como llegué que de F6 de X a F6 de menos X, decimos que esta es par. Y ahí terminamos el 9b. Vamos al C. Vamos al ejercicio 9c. Tiene unos cuantos ítems, así que arranquemos directamente con una función dada, f, y con un dominio simétrico. Sabemos que f tiene dominio simétrico, entonces tenemos que demostrar que las funciones p e i, que tienen el mismo dominio que f, están definidas por estas dos fórmulas, son una función par y una función impar respectivamente. O sea, tenemos que demostrar que esto es par y que esto es impar. Vamos con la primera. Esta función p de x es f de x más f de menos x sobre 2. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que demostrar que p de x es igual a p de menos x. Entonces necesito que esto sea negativo y esto sea positivo para que sea lo mismo, por decirlo así. ¿Y qué voy a hacer? Es sencillo. Acá tengo una suma. Aplico propiedad conmutativa. Pueden escribir acá conmutativa de la suma. Y fíjense que me queda de la forma que yo lo quiero, que es lo mismo que si hubiera empezado con p de menos x. Por lo tanto, demostramos que p de x es igual a p de menos x. Por lo tanto, p es par. Vamos con la impar. Yo tengo que partir de i de x y llegar a menos i de menos x. Recordamos eso. Puedo partir de menos i de x y llegar a i de menos x. Cualquiera de las dos es válida. Yo ya uso así porque ahora los otros reemplazos los voy a hacer a partir de esto y los anteriores lo hicimos a partir de esto. Así que dejamos i de x. Tenemos que llegar a menos i de menos x. Empezamos con la fórmula de i de x, que es f de x menos f de menos x sobre 2. Bien, es la que tenemos acá arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense que vamos a empezar, como necesito i de menos x en algún lado, empiezo dando vuelta a estos dos para que me quede acá el menos x y acá la x positiva. Entonces intercambio esos dos con propiedad conmutativa, ¿sí? Pensando que acá hay un más, menos, entonces los puedo dar vuelta. Y me va a quedar menos f de menos x más f de x. Ahora lo que voy a hacer es, para los fines de conseguir el menos afuera, que yo necesito que se me convierta en menos i, fíjense que hasta acá ya tengo la x dada vuelta, por decirlo así, las invertidas. Y ahora me faltaría cambiarle el signo de adelante. ¿Qué voy a hacer? Este menos lo saco de la fracción, o pienso que hago un factor común, o pienso que tomo menos 1 como una distributiva, como una propiedad distributiva, como ustedes quieran pensarlo. Y fíjense, este menos hace que esto me quede positivo y que esto me quede negativo. Y esto de acá
si vemos bien, no es otra cosa que y de menos x. Piensen que esto es y de x, y de menos x va a ser acá un menos menos, que se me hace más, entonces me queda de esta forma de acá. Entonces llegamos a menos y de menos x. Partimos de y de x, llegamos a menos y de menos x, por lo tanto y es impar. Y ahí tenemos el ítem 1 resuelto. Vamos. Bien, en este segundo vamos a verificar que f de x es igual a p de x más y de x. ¿Qué tenemos que hacer? Como es verificar, es plantear la suma, resolver y llegar a f de x. Entonces planteamos p de x más q de x va a ser f de x más f de menos x sobre 2 más f de x menos f de menos x sobre 2. Y acá, ¿qué voy a hacer? Como tengo fracciones de mismo denominador, dejo todo sobre 2, todo sumado. Fíjense que acá me quedan dos opuestos, me queda f de menos x y menos f de menos x, los volamos. Y me queda f de x más f de x, que son 2f de x. Y 2 sobre 2 también lo simplificamos y me queda f de x. Ahí verificamos que p de x más q de x es f de x. Actividad resuelta, vamos a la tercera, última y más jodida de... Vamos a mostrar que si puede descomponerse la función f como f de x igual a p1 de x más y1 de x igual a p2 de x más y2 de x, con p1 y p2 pares e y1 y 2 impares, entonces necesariamente p1 va a ser igual a p2 y y1 va a ser igual a y2. Luego, una función f de dominio simétrico siempre puede escribirse como la suma de una función par con un impar, y esta representación es única. Esto, digamos, como una conclusión a la que vamos a llegar luego de demostrar esto. Fíjense que acá usamos P1, P2, I1 y 2. En los ejercicios anteriores usamos esas cosas, o sea, como que los anteriores nos venían entrenando para hacer esta demostración, más que nada. Bueno, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir de la premisa nuestra, es que P1 de x más I1 de x es igual a P2 de x más I2 de x. Y tenemos que llegar a que P1 igual a P2 e I1 igual a I2. Sabemos que las P son pares y las I son impares. Entonces, empezamos con esta suma. P1 de x más I1 de x es igual a P2 de x más I2 de x. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a juntar las P con las P y las I con las I. Yo esta expresión la puedo decir que va a ser lo mismo que P1 menos P2 igual a I2 menos I1. Fíjense que lo que hago acá es, para sacarme encima este P2 de acá, resto P2 a ambos miembros. Ahí me aparece el P2 restando acá. Y para sacarme encima este I1 de acá, resto I1 a ambos miembros. De ahí se va este y aparece este I1 restando de este lado. Bien, que no es más que el mismo paso para un lado, paso para el otro que estamos acostumbrados a decir y que nos tenemos que tratar de sacar un poco de encima. Yo lo dije un montón de veces en este video, estoy seguro, pero trato de sacármelo de a poquito. Bueno, entonces, esto es mi primera afirmación. Vamos a la segunda. P1 menos P2, vamos a partir de esta de acá. Bien, vamos a trabajar un poquito con esta. La vamos a escribir usando las propiedades de los pares. Yo la puedo escribir como P1 de menos X menos P2 de menos X. Bien, uso la definición de paridad, que la definición de paridad me dice que P de X es igual a P de menos X. Entonces, esto de acá, también ya habíamos demostrado que la suma o la resta de dos funciones pares es par, porque lo dijimos en uno de los anteriores, de los que hicimos eso que eran como 6 ejercicios con P y Q. Entonces sabemos que esto es par. Por otro lado, tenemos I2 menos I1, bien, usamos la definición de impar, de paridad, bien, para expresar I2 como menos I2 de menos X e I1 como I1 de menos X, como tenía un menos adelante, con este menos queda en suma, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Hago ese menos, digamos, de factor común para que me quede I2 de menos X menos I1 de menos X. ¿Qué pasa acá? Decimos que esto es impar. Ahora, fíjense que tenemos que algo es par, algo es impar y que son iguales entre sí. Nosotros sabemos que esto es igual a esto de acá. Y nosotros ya hicimos una demostración, la del 0, de que si una función, esta función, esto que es lo mismo que esto, llegamos a que es par y que también es impar. Entonces, si nosotros llegamos a que una función es par es impar, dijimos que la única que podía hacer eso es 0. O sea que tanto esto como esto son iguales a 0. P1 menos P2 e I2 menos I1 son iguales a 0. Entonces, esto es igual a 0 si solo si P1 es igual a P2 y además I1 es igual a I2. Y es lo que queríamos demostrar.
Y con eso terminamos la demostración y terminamos el video de esta semana. Bueno, seguimos avanzando la próxima con otros 3 ejercicios de funciones. Nos vemos, espero que tengas muy buena semana. Chau, chau.